Cuando hablamos de competencias laborales, estamos analizando un tipo de pensamiento que se enfoca en la preparación de individuos y las necesidades laborales de empresas. En sí, la misma palabra competencia la podemos relacionar con la capacidad o con la idoneidad. De esta manera, teniendo en cuenta la idea que surge el concepto de competencia laboral, podemos construir la frase ¿qué tan capaz o idóneo es el perfil de un individuo para realizar alguna actividad laboral en una empresa? También es importante saber que una competencia laboral es un conjunto o una mezcla entre conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que tiene una persona. Estos elementos pueden considerarse como las aptitudes que una persona desarrolla y que permite desarrollar actividades de excelencia en su desempeño. Y para demostrar una o varias competencias, estos aspectos se deben de poner a prueba. Al identificar personas idóneas para desempeñar actividades laborales, se pretende generar, asegurar y aumentar la producción de la empresa. Pero, ¿a quién le corresponde o quién define la competencia que se necesita cumplir en un puesto laboral o en una actividad específica? Por ejemplo, en el caso de organismos industriales enfocados en la producción de artículos, el departamento que administra la operación y asegura la productividad de las líneas debe especificar las características necesarias que los operarios deben cumplir de acuerdo a la actividad que desempeñará. Sin embargo, aún tenemos una incógnita. ¿Cómo se define una competencia laboral? Antes de señalar las características que un individuo debe cumplir, se debe tener en cuenta y se debe tener claro los siguientes aspectos. Las características de la actividad en donde estará comisionado. De ahí se desprende el conocimiento indispensable que debe tener sobre el contexto del trabajo. Se identifica la complejidad de la actividad y por tanto se determina la habilidad que el individuo necesita. Ante escenarios no previstos durante el desempeño laboral, se identifica la destreza que requiere el individuo para atender y resolver estos eventos. Tomando como ejemplo la línea de producción para definir la competencia laboral, tomemos en cuenta la rotación del personal entre actividades del proceso. Si no hay rotación o es baja, se puede definir las competencias laborales especializadas o por actividades específicas, ya que una persona atenderá ese puesto y no será movida a otra actividad. Sin embargo, si la rotación es alta, entonces se debe establecer una competencia laboral donde la persona puede desempeñarse en diferentes actividades de la línea. Como vemos, depende del contexto y de las características del contexto laboral. Es prioritario que las personas cuenten con un certificado que avale la competencia laboral. Claro, este es un factor muy importante. Es prioritario que exista una revisión de las actitudes para realizar actividades con excelencia y que exige un documento que lo avale. Por ejemplo,
Por ejemplo, para operar un montacargas se requiere un documento probatorio que indique que el individuo puede hacerlo. Pero, ¿qué pasa si no existe un documento? ¿Qué se puede hacer en esta situación? En este caso, los responsables de la operación y actividades deben validar si el individuo es apto para las actividades. Muchas veces las competencias laborales no se obtienen por preparación académica, se obtienen por el tiempo invertido y constancia dedicada a perfeccionar una habilidad. De esta manera, las aptitudes se pueden validar por el tiempo que un individuo ha dedicado a desarrollar una actividad similar en la que se requiere asignarlo y, por supuesto, por lecciones prácticas que pongan a prueba esa competencia del personal. En resumen, podemos definir la competencia laboral que depende del contexto donde se desempeñarán las personas, es decir, las características de la actividad laboral. Y el objetivo de la competencia es beneficiar la productividad empresarial y la especialización